Ahora sí, muy buenas tardes nuevamente. Ahora sí estamos grabando la sesión de hoy, martes 24 de junio de 2025. Y también, como ya había adelantado, vamos a continuar con el tema de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, nosotros ya iniciamos un paso sostenido sobre los dos primeros años del conflicto, es decir, 1939 y 1940. Hoy vamos a continuar a partir de 1941. Les recuerdo que el material sobre la Segunda Guerra Mundial, de esta primera parte, el PPT, fue enviado a sus correos. Entonces, ustedes aprovecho de saludar a Mariana, a Pablo y a Tomás. Bien, entonces vamos acá. Este es el punto donde nos habíamos quedado, la Segunda Guerra Mundial. Y hoy vamos a continuar con la parte 2. Voy a pasar esto muy rápidamente porque es lo que nosotros vimos la semana pasada acerca del mapa de Europa y nos habíamos quedado con la batalla de Inglaterra que fue finalmente ganada por los británicos y logró neutralizar la operación alemana de invasión a la isla. En esa ocasión recomendamos esta literatura, Mac Hastings y Norman Stone. Hoy vamos a iniciar la segunda parte y vamos a adentrarnos en el corazón, el centro de la Segunda Guerra Mundial, entre los años 1941 y 1943. Si se quiere, nos encontramos en esta especie de bisagra entre los años de la iniciativa alemana y los años de la iniciativa aliada. Vamos acá. 1941 se abrió como el tercer año de la guerra y en este año, para algunos historiadores, sostienen que es el inicio duro, cruento de la Segunda Guerra Mundial. Y la razón no es menor, sino que representa el choque entre dos sistemas totalitarios, violentos y antagónicos entre sí, como lo habíamos estudiado antes. En sus pantallas estamos viendo a dos de los dictadores más crueles del siglo XX, con la responsabilidad sobre la vida de millones de personas. Por un lado nos encontramos con Adolf Hitler, dictador de la Alemania nazi, y por otro lado con Joseph Stalin, dictador de la Unión Soviética, y ambos representaban sistemas igualmente violentos e igualmente totalitarios. Si se quiere, el punto que tenían en común era el uso de la violencia contra los opositores políticos y también su desprecio por la democracia. Estos dos dictadores, que nunca llegaron a conocerse personalmente, sí conocían los alcances de cada uno en su proceso de consolidación en el poder. De hecho, habían llegado a un pacto en agosto de 1939, muy importante y, si se quiere, impensable para la época, que les permitió repartirse Polonia y ganar tiempo en un enfrentamiento futuro. Eso nos permite entender cómo estas dos potencias totalitarias se repartieron Polonia y a partir de 1939 tenían una frontera común. Por favor, veamos el mapa. En este mapa podemos ver al centro Alemania, Polonia y luego la Unión Soviética y los estados bálticos. En 1939, como ustedes ya lo saben, Polonia fue invadida y es repartida entre un lado para los alemanes hacia el oeste
y un lado para los rusos hacia el este. Esto significó no solamente una alianza o un reconocimiento tácito del poder de estas dos superpotencias, sino que también les permitió tener una frontera común. Por favor, vean esta línea amarilla que va desde el Báltico hasta Hungría. Esta frontera era muy sensible e importante. Los rusos, que si bien habían firmado un pacto de no agresión con los alemanes, sí habían considerado y previsto un enfrentamiento futuro con Alemania. Por eso invadieron Finlandia y también tomaron parte de los estados bálticos en 1940. En otras palabras, había una especie de paz fría eh, entre estas dos potencias. De hecho, según algunos informes, Stalin había previsto que una eventual guerra con Alemania sucedería o podría suceder en 1946. Por tanto, este pacto de no agresión o pacto Ribbentrop-Molotov, como se conoce en la historiografía, era su carta para ganar tiempo. Eh, Stalin se había esforzado por tratar de apaciguar a los alemanes, enviando trigo, alimentos, incluso a costa eh, del hambre de su propia población, por ejemplo en el caso de Ucrania, para enviar cereales hacia Alemania. Y como podemos ver en estas fotografías, en 1939 todavía parecía haber una sonrisa entre Ribbentrop y Stalin, una foto poco usual, pero que nos muestra los alcances de los intereses de estas dos dictaduras. Sin embargo, desde el punto de vista alemán, la guerra con la Unión Soviética era cuestión de tiempo. Las razones eran que Alemania necesitaba un espacio vital, una especie de tierra prometida, de paraíso para la población aria, y ese espacio estaba hacia el este. La Europa del Este es rica en recursos, en espacios amplios, Ucrania, Polonia, y a su vez representaba también un fin ideológico, luchar contra sus enemigos. Comunistas y nazis eran rivales ideológicos. Desde el punto de vista soviético, como ya mencionamos, la guerra con Alemania había sido prevista por los servicios de inteligencia, pero hacia ya mediados de los 40. Aunque Alemania no estaba preparada del todo para la operación Barbarroja o la operación para invadir la Unión Soviética, Hitler sí había estado bastante impaciente con la idea de invadir la Unión Soviética en mente, y ya desde abril de 1941 había ordenado a sus generales del Estado Mayor a hacer todos los preparativos posibles para la invasión Barbarroja. Esta era una operación a gran escala. Vean ustedes las dimensiones del mapa. Estamos hablando de un frente que prácticamente iba desde el mar Báltico en el norte hasta el mar Negro en el sur. Estamos hablando de cientos de kilómetros. El ejército alemán lanzó más de 2 millones de soldados en la Operación Barbarroja el 22 de junio de 1941, y la sorpresa fue total. De hecho, apenas unas horas antes habían cruzado los trenes con provisiones de alimentos desde Rusia hacia Alemania. Las primeras semanas de la contienda fueron muy beneficiosas para los alemanes. Se organizaron en 3 grandes ejércitos, los vemos acá: Grupo de Ejércitos Norte, con el objetivo de tomar Leningrado, la antigua San Petersburgo, al norte;
Grupo de Ejército Centro al mando del general Fedor von Bock con el objetivo de tomar Moscú, el centro político de la nación, y el Grupo de Ejército Sur con la misión de tomar Ucrania y avanzar hacia los campos eh, ricos en productos agrícolas y eventualmente hacia el Cáucaso, donde se encuentran importantes reservas de petróleo. Estamos hablando de dimensiones gigantescas y que podemos ver en estas mapas, lo que vemos en color rosa, las extensiones de las operaciones. Importante mencionar, estamos hablando del periodo de verano en el hemisferio norte. La operación Barbarroja tuvo éxitos iniciales muy importantes, logró capturar miles de soldados soviéticos. En algunas de las primeras operaciones, los prisioneros soviéticos rendidos se contaban por centenares de miles, y el ejército alemán en este punto era una máquina bélica aceitada, afinada y muy efectiva. En sus pantallas vemos a los comandantes de los grandes grupos de ejército en la operación Barbarroja. En su lado izquierdo nos encontramos con el general Wilhelm von Leth, comandante del grupo de ejércitos norte, con objetivo de tomar Leningrado. Al centro de la pantalla nos encontramos con el general Fedor von Bock, comandante del grupo de ejércitos centro, con objetivo de tomar Moscú. Y a la derecha nos encontramos con el general Gerd von Rundstedt, con el objetivo de tomar Kiev. Estos generales, todos experimentados, habían tenido mucho éxito en las operaciones anteriores. Las operaciones sobre Polonia y sobre Francia habían demostrado que el ejército alemán era realmente uno de los más efectivos de esta época. En sus pantallas vimos el despliegue de la Operación Barbarroja y en color rojo vemos las grandes áreas o centros de combate en 1941. Como pueden ver, en los desplazamientos se contaban por kilómetros, desde Polonia hasta adentrarse en la Unión Soviética. Por favor, vean esta línea segmentada en color azul, que fue el máximo punto de expansión de las operaciones alemanas en Rusia hacia diciembre de 1941. Realmente estamos hablando de proporciones enormes. Entre los meses de junio a septiembre aproximadamente, el ejército alemán fue verdaderamente rápido en sus operaciones. Como lo podemos ver en la fotografía, el grueso del ejército o la punta de lanza estaba conformado por las unidades acorazadas, sin lugar a dudas, las unidades de vanguardia de la época. Pero no todo el ejército alemán se encontraba mecanizado. De hecho, detrás de esta primera línea de vanguardia de las unidades acorazadas, avanzaba la infantería a pie, como podemos ver en estas fotografías, y también más atrás las líneas de abastecimiento y logística, que en muchos de los casos todavía ocupaban tracción animal con caballos. Entonces, este es un punto muy importante a tenerlo en cuenta. Por favor, eh, guarden este dato porque el ejército alemán había logrado ser muy rápido y eficiente en operaciones anteriores, es decir, Polonia cayó en un mes, Dinamarca y Noruega en un mes y Francia en un mes. Pero en el caso de la Unión Soviética, lo que se estaban encontrando es que mientras más avanzaban, el país parecía cada vez más grande y gigantesco. Y esto nos lleva a estas imágenes. Estas imágenes nos desvelan los cambios de estaciones hacia fines de 1941 en Rusia. Por favor, vean la imagen superior. En la imagen superior nos encontramos ya con el mes de septiembre,
en el cual comienzan las lluvias en el hemisferio norte, en la región de Rusia. Estas lluvias fueron realmente un dolor de cabeza para los alemanes porque lo que se encontraron es que en Rusia no había autopistas, no había grandes carreteras pavimentadas, sino que habían caminos que cuando había fuertes precipitaciones se convertían en un auténtico lodazal, una masa muy pegajosa que detenía el avance tanto de los vehículos como de los animales de las provisiones y la maquinaria bélica alemana. Más aún, las dimensiones entre las vías férreas alemanas y las vías férreas rusas eran diferentes, por tanto no podían ocupar las líneas ferroviarias porque debían adaptarlas. Y esto llevó a un proceso de ralentización del avance alemán hacia septiembre, octubre de 1941. Un punto que fue decisivo para esta contienda, porque ya hacia fines de octubre y comienzo de noviembre había llegado el invierno, y el invierno ruso es uno de los más crudos, con temperaturas que podían llegar a bajo cero. En las fotografías de la imagen inferior y de la imagen de la derecha nos encontramos con estas imágenes de las bajas temperaturas en Rusia. Esto, sin lugar a duda, fue un duro golpe para la Wehrmacht porque el ejército alemán todavía usaba la tenida de uniforme de verano y no habían previsto que el avance se iba a ralentizar y, por tanto, no estaban todas las provisiones disponibles. Hacia diciembre de 1941, el avance alemán se detuvo por completo y no se logró el objetivo de tomar Moscú. En este punto es importante mencionar también que la guerra en Rusia era una guerra totalmente distinta a lo que anteriormente habían librado los alemanes, porque era una guerra ideológica. Y acá hay que mencionar dos de las órdenes emanadas por Hitler para la Wehrmacht. Una fue la famosa Orden de los Comisarios, es decir, todos los comisarios políticos presentes en el Ejército Rojo debían ser fusilados de inmediato, sin ningún tipo de proceso eh, judicial. Y por otro lado está también el peso de lo que significaron las operaciones de limpieza étnica contra los judíos en Europa del Este. Al comienzo los alemanes habían sido recibidos como libertadores, es decir, pasar de la dictadura estalinista a los alemanes o cualquier cosa era mejor para la población local, pero luego del avance de la Wehrmacht, que seguía adentrándose en el corazón de la Unión Soviética, venían detrás las SS, cuya violencia hacia las comunidades y hacia cualquier tipo de descontento o resistencia de las poblaciones locales fue muy dura, excesiva. Por ello, en poco tiempo, la percepción de la población local cambió acerca de los nuevos ocupantes. ¿Alguna duda, pregunta hasta acá con respecto a la operación Barbarroja? Profe, Sí, adelante. una pregunta que usted hablaba ahí como de la... Solo una inquietud, a lo mejor nada que ver, pero igual. ¿Qué relación, por ejemplo, tenían aquí como estas jerarquías en los ejércitos alemanes en relación a la jerarquía de los ejércitos romanos, por ejemplo? ¿Tiene alguna relación o no? Porque yo Eh, encuentro que estos ejércitos, por ejemplo, los alemanes, tenían demasiados caciques, o sea, demasiado jerarquía. no, o sea, acá, a ver si entiendo la pregunta, es dentro de la organización
del ejército, de la Wehrmacht. Ajá. Sí. Sí. Hay que recordar que el ejército alemán era sumamente eficiente, eh, con una capacidad de iniciativa de los mandos medios limitada. Realmente el grueso de las tropas que se adentraron en la Unión Soviética eran tropas profesionales, eh, suboficiales y también tropas movilizadas. Pero en este primer grupo de la Operación Barbarroja en 1941 eran, sin lugar a dudas, los soldados curtidos de las operaciones anteriores y eran muy eficientes. Sin embargo, conforme se iban adentrando en la Unión Soviética, la fuerza de la Unión, la fuerza de la Wehrmacht se fue diluyendo porque los alemanes se dieron cuenta de que no tenían un objetivo estratégico político al alcance y por tanto les llevaba a redoblar el esfuerzo y continuar avanzando. Pero en ese punto se encontraron con el choque de el cambio de estación, ¿sí? Para que tengamos un ejemplo, para esta época el objetivo de toda guerra era alcanzar la capital, rendir la capital y con esto acababa la guerra porque se tomaba el centro político, ¿sí? Así había pasado con Polonia, así había pasado con Francia, eh, y los alemanes esperaban eh, hacer lo mismo con la Unión Soviética, tomar Moscú, rendir Moscú y con ello pasar a neutralizar las fuerzas rusas. Sin embargo, la Unión Soviética tenía una dimensión en población, los alemanes para esta época eran unos 80 millones en contra de unos 130, 140 millones de rusos. Las distancias eran totalmente distintas. eh, a comparación con Europa del Este, de Europa del Este con Europa del Oeste, las vías de comunicación férreas, autopistas y carreteras eran mucho más extensas en el oeste que en el este, por tanto las dimensiones eran enormes. Y por eso la Blitzkrieg, la máquina y estrategia alemana, no podía funcionar, porque era una máquina pensada para operaciones rápidas, pero cuando se pierde el factor sorpresa y la rapidez, ya solamente queda tratar de mantener la línea, pero mantener la línea y avanzar es sumamente costoso porque debemos pensar en abastecimientos, los miles de kilómetros que están detrás para cubrir la alimentación, vestuario, habituallamiento, combustible de las operaciones. Y en ese punto quizás los alemanes subestimaron a los rusos, pensaban que podían rendirlos o podían avanzar más rápido en el verano, pero los tiempos ya no daban porque en noviembre, diciembre había llegado el invierno y podía llegar hasta -20 y con esto la maquinaria alemana sencillamente se detuvo. Em, para compartir una anécdota, pero también eh, nos muestra la magnitud del conflicto en este punto. En diciembre de 1941, cuando se ve que el ejército alemán está detenido y no puede avanzar más, Hitler llama al comandante en jefe del ejército, de la Wehrmacht, el general Walter von Brauchitsch, un hombre brillante, estratégicamente y con una carrera militar impecable, fue em, duramente criticado por Hitler y este hombre tuvo un colapso nervioso que sencillamente hizo retirarse del ejército con quebrantos de salud. A ese punto habían llegado la presión, la enorme presión de todo el mundo político y militar por eh, em, el detenimiento de las Wehrmacht en Rusia. Espero haber respondido a la pregunta, Pablo.
Sí, profesor, todo bien. Yo también vi un documental una vez que a todos los Ujú. alemanes los sacaban así poco menos que ya muertos, tiesos de las partes donde estaban escondidos, o sea, estaban fallecidos, congelados, así parecían estatuas los tipos. Sí, no, y lo que pasó también en este punto es que em, las condiciones fitosanitarias no eran las más adecuadas. Entonces también esto causaba enfermedades al no tratarse las aguas servidas, al no haber debidamente los procesos sanitarios. Y eso tuvo un impacto importante en las bajas y merma de la moral, de la voluntad de la Wehrmacht. Bien, estimados, entonces ahora los invito a que crucemos al otro lado del mundo y nos traslademos a Japón. ¿Por qué Japón? Porque los japoneses, antes de iniciada la Segunda Guerra Mundial, desde 1935, habían estado desarrollando una campaña militar en China, el norte de China, de expansión. Y hay varios elementos que debemos considerar. En sus pantallas vemos dos imágenes claves para entender este periodo en Japón. Por un lado, en la parte superior está el emperador Hirohito, quien era aficionado a la biología y que se había tratado de mantener al margen de las decisiones políticas, pero sin lugar a duda representaba toda la voluntad y el poder del imperio japonés. Era prácticamente una figura considerada divina, intocable, al margen, por encima de la toma de decisiones, pero estas tomas de decisiones habían contado con su aprobación tácita. En la imagen inferior nos encontramos con el general Hideki Tojo o Hideki Toyo, quien asumió la dirección del gobierno en Japón. Junto con la dirección del gobierno en Japón por parte de los militares, Japón comenzó un proceso sostenido de campañas militares al norte de China, en la región conocida como Manchuria o Manchukuo, como la llamaban los japoneses, y esto llevó a que Japón fuese duramente criticado en la Sociedad de las Naciones de la época y Japón optó por retirarse. Hay algunos historiadores que han sostenido que la Segunda Guerra Mundial realmente comenzó aquí, en 1935, con las campañas militares japonesas en China. Sin embargo, para esta época se habían considerado como un conflicto al margen, un conflicto regional, pero la expansión de Japón era sostenida. Y hacia 1941, específicamente el 7 de diciembre de 1941, los japoneses optaron por lanzar la operación sobre Pearl Harbor, una de las más importantes bases de militares de los Estados Unidos en el Pacífico. Para esta fecha, la operación fue planificada por este hombre, a quien vemos en pantalla en la imagen superior, el almirante Isoroku Yamamoto, quien había estudiado en Estados Unidos, conocía muy bien la idiosincrasia estadounidense y la capacidad industrial estadounidense, eh, pero se le había encargado formular un ataque sorpresivo sobre las unidades estadounidenses. En este punto hay que recordar dos cosas. Por un lado, Japón sabía que Estados Unidos era una potencia importante a tener en cuenta en el Pacífico y por eso había optado por atacar primero para destruir la capacidad bélica estadounidense. Pero el segundo punto es que el mismo Yamamoto, que había vivido varios años en Estados Unidos, conocía la mentalidad estadounidense y conocía que Estados Unidos era un gigante dormido y que debía ser muy bueno el ataque, aplastante,
porque si no la respuesta estadounidense iba a ser enorme por la capacidad industrial. En este punto, Pearl Harbor fue un plan sorpresa sin declaración de guerra previa de Japón a Estados Unidos y causó un fuerte impacto militar, pero a su vez también político en Estados Unidos. Estados Unidos se había tratado de mantener al margen, una política aislacionista, pero luego de Pearl Harbor era sencillamente inaceptable. De hecho, en ese famoso discurso del presidente Roosevelt, lo denominó el Día de la Infamia. En ese sentido, Pearl Harbor significó un punto de quiebre dentro de la Segunda Guerra Mundial, porque por un lado obligó a Estados Unidos a entrar en el conflicto y por otro lado obligó también a Alemania a declarar la guerra a Estados Unidos como aliado de Japón, lo que vino a representar también más presión. Alemania había tratado de mantener cierta distancia con Estados Unidos porque el pensamiento alemán era concentrarse primero con Rusia y luego en años posteriores evaluar la situación con Estados Unidos. Pero Pearl Harbor también los tomó por sorpresa y esto generó sencillamente un punto de inflexión en todas las partes. Por otro lado, desde el punto de vista terrestre, las operaciones japonesas en el sudoeste asiático habían sido muy exitosas. Japón había logrado tener un ejército disciplinado, de avance rápido, condiciones de alta humedad de esta región, y habían tomado las colonias inglesas, francesas y neerlandesas de Singapur, China hasta Indonesia. Parte de estas campañas fueron dirigidas por el general Tomoyoshi Yamashita, a quien vemos en pantalla, en la imagen inferior, quien sería conocido como el Tigre de Malasia, uno de los generales japoneses más reconocidos y prestigiosos por sus operaciones. Y acá lo vemos en proporción, ¿sí? En este mapa vemos en color amarillo a Japón, que es un archipiélago, como ya lo hemos mencionado. Vemos también en color amarillo la península de Corea, porque había sido controlada por los japoneses desde antes de la guerra, aproximadamente desde 1938. En color naranja vemos en la región de Manchukuo, un estado títere o estado satélite de los japoneses que tenía su propio gobernante, pero actuaba bajo la tutela japonesa. En color verde vemos a China y vemos cómo había sido tomada parte importante de China. Y luego en color rojo vemos las flechas del avance nipón por el sudoeste asiático. Los japoneses fueron muy exitosos en estas campañas iniciales, muy rápidas, y lograron tomar entre 1939 y 1942 las más importantes posesiones occidentales en Asia, como Indochina, que sería el actual Vietnam, Malasia, Singapur, las Filipinas, Nueva Guinea, casi también atacaron el norte de Australia y avanzaron por el Pacífico hasta Pearl Harbor. Pueden ver acá en estas áreas en color azul cómo los japoneses llegaron a controlar importantes islas en el Pacífico como las Marianas, las Marshall, entre otros. Entonces, este realmente era un frente gigantesco de miles de kilómetros en el Pacífico. ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí? Bien, entonces acá podemos ver cómo la guerra se había extendido tanto
en Europa del Este como en todo el frente del Pacífico. Más aún, en el norte de África se presentó un frente que hasta ese momento se veía o se percibía como secundario. Los italianos, em, un poco en admiración, pero también en tensión con los alemanes, decidieron invadir por su cuenta Egipto. Egipto en ese momento había sido controlado por los británicos como un protectorado. Los británicos expulsaron a los italianos de Egipto y avanzaron hacia el territorio de la Libia italiana. Ante esta situación, los italianos optaron por pedir auxilio a los alemanes y pedir su apoyo. Los alemanes enviaron 2 divisiones al norte de África, conformando el Afrika Korps o Cuerpo de África, conformado por una división ligera, mecanizada, y una división acorazada. Bajo el mando de esta nueva fuerza estuvo el general Erwin Rommel, a quien vemos acá en pantalla, y quien se convertiría en el famoso zorro del desierto y logró importantes victorias en el norte de África. Rommel rápidamente reorganizó a las fuerzas italianas y alemanas en una fuerza mucho más cohesionada y recuperó los territorios italianos de Libia y avanzó hasta penetrar en Egipto hacia este punto, esta estación de ferrocarriles llamada El Alamein. Para 1948, en El Alamein, los alemanes habían logrado estar a prácticamente unos 100 kilómetros de Alejandría. Y era un escenario totalmente distinto a los anteriores, rodeados por el desierto, bajo lo que algunos testimonios de la época hablan de una guerra un poco más entre caballeros o con códigos de honor, debido a las altas temperaturas, a las condiciones adversas del desierto y también a la lucha entre alemanes y británicos. Sin embargo, acá nos encontramos con un punto de inflexión. Ya nos encontramos en los primeros meses de 1942, los alemanes han recuperado la iniciativa y han avanzado en el norte de África y en Rusia. Algunos especulaban de que si era posible un encuentro de las fuerzas alemanes en Medio Oriente. Sin embargo, hacia 1945, específicamente octubre y noviembre de este año, las fuerzas alemanas fueron derrotadas en el Alamein por el general por el general Bernard Montgomery. Las fuerzas eran simplemente diametralmente superiores, 800.000 británicos o fuerzas aliadas británicas versus unos 300.000 de fuerzas italiano-alemanas. La derrota en el Alamein significó el primer golpe duro ofrecido por los británicos, su primera victoria terrestre en lo que significaba el conflicto. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Bien, entonces ahora nos trasladamos de vuelta a Europa y en Europa nos vamos a encontrar con que los alemanes en 1942 han retomado la iniciativa en Rusia. En este punto los alemanes han establecido como objetivo la ciudad de Stalingrado, que vemos aquí en pantalla, ¿sí? Y que, como ustedes pueden apreciar, la ciudad lleva el nombre de Stalin. Stalingrado era un centro industrial muy importante para la Unión Soviética, pero también importante desde el punto de vista simbólico.
porque llevaba el nombre de Stalin y esto era un punto que se convirtió en obsesión tanto para Stalin como para Hitler. Las tropas alemanas tomaron Stalingrado en 1942 y se produjo acá un proceso de serie de batallas entre alemanes y rusos por tomar la ciudad. Finalmente los alemanes la tomaron en el segundo semestre de 1942, pero la ciudad fue luego eh, envuelta por las fuerzas soviéticas en noviembre de 1942. Por favor, vean el mapa. En color azul vemos a las fuerzas alemanas del grupo de ejércitos B, Stalingrado tomada por el sexto ejército alemán, aproximadamente unos 300.000 hombres, y en color rojo los frentes soviéticos. Estas líneas en color rojo que vemos acá son las líneas ofensivas rusas cuando cercaron a las fuerzas alemanas en Stalingrado el 19 de noviembre de 1942. Este fue un punto muy cruel porque se encontraban en pleno invierno. Las tropas alemanas estaban rodeadas, no tenían cómo abastecerse ni cómo salir de allí y comenzó una de las guerras más brutales y crudas de la Segunda Guerra Mundial. Para que tengamos una imagen de esta contienda, esta batalla se extendió desde septiembre de 1942, cuando la toman los alemanes, hasta febrero de 1943, cuando finalmente se rinde el general Friedrich von Paulus, Friedrich Paulus, y rinde con él a todo el sexto ejército alemán. Literalmente, Stalingrado es, por varias razones, uno de los puntos de inflexión de la guerra. Primero, es una de las grandes batallas de la Segunda Guerra Mundial, librada en un espacio urbano, peleando metro a metro, fábrica por fábrica, casa por casa, alcantarilla por alcantarilla, eh, los terrenos de la ciudad. Era un espacio que los alemanes literalmente detestaban. eh, los alemanes le llamaron Rattenkrieg, es decir, una guerra de ratas, porque los imposibilitaba a poder maniobrar con tanques o ocupar artillería o apoyo aéreo, sino que debía ser la infantería la que penetrase y poder ir tomando palmo a palmo la ciudad. Por otro lado, se prestaba para estas escaramuzas cerradas, también un escenario muy bien aprovechado por los francotiradores y que hizo la guerra sumamente cruda, cruel en este punto. En sus pantallas, bueno, acá vemos el general Paulus en la imagen de la izquierda y en la imagen del centro las ruinas de las fábricas en Stalingrado. Stalingrado había quedado, como ven en pantalla, literalmente escombros, y sobre esos escombros alemanes y rusos luchaban por la ciudad. Realmente no había perdido todo valor estratégico y era más una lucha política, ideológica, entre dos sistemas totalitarios. Finalmente, la ciudad fue recuperada por los soviéticos en 1943 y a partir de allí el ejército alemán ya no volvería a ser el mismo. El sexto ejército alemán, de los aproximadamente 250.000 soldados, solamente sobrevivirían un puñado, unos cuantos miles, que volverían a Alemania después de 1953. Es decir, las condiciones tanto de lucha de la batalla como de los años de cautiverio en la Unión Soviética fueron
sumamente duras y costosas. Y a partir de acá, Stalingrado se considera el punto, la bisagra, el punto de inflexión desde los cuales los alemanes ya no tendrían la iniciativa de las grandes operaciones, sino que la iniciativa pasaría a las manos aliadas. ¿Alguna duda, pregunta? Bien, entonces sé que ha sido intenso, pero ahora nos vamos a trasladar a otro frente y es el Atlántico. La Segunda Guerra Mundial fue realmente una guerra global, luchada en distintos continentes y en distintas condiciones y espacios. La guerra en el mar fue también una de las guerras más importantes porque la idea de los alemanes era cortar las comunicaciones entre los Estados Unidos y Gran Bretaña. Para cortar las comunicaciones debían interrumpir todo suministro en el Atlántico. Y por tanto, el Atlántico se convirtió en un nuevo escenario de guerra en el cual los alemanes llevaron a cabo operaciones navales a gran escala, especialmente concentradas en los ataques de submarinos. En sus pantallas, en la imagen superior, vemos al almirante Karl Dönitz, quien se convirtió en el jefe de la Kriegsmarine y en el estratega de las operaciones submarinas, de estas manadas de lobos, es decir, un conjunto de varios submarinos alemanes que atacaban los convoyes con mercadería desde el Atlántico. La batalla del Atlántico, que se libró entre 1941 y 1944, fue una de las más extensas y también de las más costosas en recursos y en vidas humanas de toda la guerra. Pensemos, por ejemplo, en que la guerra en el mar no tomaba prisioneros y todos estos navíos hundidos prácticamente eran una condena de muerte para las tripulaciones. Vamos a verlo en el mapa. Entonces, como pueden ver en el mapa de la derecha, los puntos rojos eran las líneas de los convoyes que suministraban recursos desde Estados Unidos a Europa, en un primer punto hacia Gran Bretaña y por otro lado a Rusia, en ese momento aliado de Estados Unidos y Gran Bretaña. Las líneas en color rojo son los puntos que podían ser defendidos por los espacios aéreos y las armadas aliadas. Al norte, en Estados Unidos y Canadá, lo que es Islandia y Gran Bretaña, y también en el Mediterráneo, a través de Gibraltar. Sin embargo, las dimensiones eran enormes y los submarinos alemanes fueron realmente sumamente audaces en sus operaciones. Hay, por ejemplo, testimonios de incursiones de los submarinos alemanes en Sudamérica, a través del río Orinoco, penetrando hacia Venezuela, hundimiento de petroleros desde Sudamérica hacia los Estados Unidos, incursiones de submarinos también próximas a Nueva York. Hay reportes de submarinos alemanes que vieron las luces y la Estatua de la Libertad en Nueva York, entre otros. Entonces, para 1941 y 1942, realmente el Atlántico es un punto crítico y un punto en el cual los alemanes han desarrollado técnicas cada vez más usadas para cortar las comunicaciones. Vamos a verlo acá. En este mapa vemos todos los puntos rojos de eh, las marinas mercantes
que fueron atacadas por submarinos alemanes. Vemos cómo estos puntos rojos están presentes en todo el Atlántico Norte y todo el Atlántico Medio, eh, desde Gran Bretaña, América del Norte, las Antillas y Sudamérica. Y esto nos devela las dimensiones, la escala de los ataques con submarinos alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Estas mercaderías hundidas se contabilizaban por toneladas. ¿Hay alguna duda, pregunta hasta aquí? Bien, entonces ya hemos visto cómo la guerra se ha ido intensificando, reproduciendo en varios eh, escenarios en Rusia, norte de África, en el Pacífico y el Atlántico. Ahora volvemos a Europa y nos encontramos en el año 1943. Luego de Stalingrado, la Wehrmacht nunca más sería la misma. Había sido un golpe psicológico muy importante. Los alemanes pasaron a un cambio de estrategia. Y ese cambio de estrategia se debió a este caballero que está en pantalla, en la imagen superior izquierda, ya conocido por todos nosotros. Se trata de uno de los estrategas más brillantes de la Segunda Guerra Mundial, el general Erich von Manstein. ¿Sí? Manstein, que fue uno de los pocos generales alemanes que se atrevió a responder a Hitler ante sus críticas, le sugirió un cambio en la manera de conducir la guerra. El frente oriental era un frente muy amplio, por tanto muy difícil de sostener, de poder eh, estabilizar, y lo que Manstein enfoque e introdujo el concepto de defensa móvil. ¿Qué quiere decir esto, defensa móvil? Para Manstein, sabiendo que los alemanes eran numéricamente y materialmente inferiores a las fuerzas rusas, debían ocupar sus fuerzas con una mayor movilidad que les permitiese eh, transitar o moverse hacia los puntos críticos en los cuales los soviéticos presentasen ofensiva. Y eso llevó a que en el verano de 1943, en julio específicamente, se desarrollara en los campos de Kursk, una enorme planicie en el centro de Rusia, una de las más importantes batallas de la Segunda Guerra Mundial, la batalla de Kursk. Es considerada hasta el día de hoy la batalla de tanques más grande de la historia conocida hasta el momento, entre los tanques alemanes, los Panzer y los T-34 rusos. La batalla se desarrolló durante estas semanas del mes de julio y tuvo un resultado eh, dudoso o, como han sostenido algunos historiadores, dividido. Fue una victoria táctica eh, eh, para los alemanes, que lograron destruir más tanques que los soviéticos, pero fue una batalla que no cambiaría el curso de la guerra, porque ya los alemanes no tenían las condiciones materiales y humanas para poder pasar a la ofensiva, sino que simplemente habían logrado ganar tiempo y estabilizar el frente por algunos meses más. En la imagen inferior vemos una fotografía de lo que fue esta batalla de tanques. Y lo vemos ahora en el mapa, acá está Kursk, y vemos los movimientos
a lo largo del frente. Vean ustedes que el frente se extiende al norte desde el Golfo de Finlandia, atravesando los países bálticos, Bielorrusia, Ucrania, hasta el Mar Negro. Un frente realmente gigantesco, enorme. Y vemos acá en color amarillo, disculpen, en color negro, los movimientos de las fuerzas alemanas y soviéticas. Bien, y finalmente para esta parte recomiendo estos dos libros. Uno es un auténtico clásico, Stalingrado, del historiador británico Anthony Beevor, historiador también con formación militar y que tuvo acceso a archivos rusos en la década de los 90. Es un libro muy, muy bueno, recomendado. Y también otro libro que nos devela otra cara de la guerra, que fue La guerra en el mar, de Great Simmons. Se trata de un libro voluminoso de casi 1000 páginas sobre la contienda en el mar. Bien, entonces voy a dejar de compartir pantalla. Sé que ha sido una jornada intensa. Los temas de la Segunda Guerra Mundial son así, son densos, complejos, pero es importante poder ir conversándolos poco a poco. Precisamente por eso siempre la Segunda Guerra Mundial nos toma varias semanas para analizarlas por partes, por periodos. Bien, dudas, preguntas. Sí, profe, una pregunta. Adelante, Pablo. Usted ahí señaló de pasar las incursiones de los submarinos alemanes en el Pacífico, acá en Sudamérica. Tengo entendido que hubo igual también un intercambio o un conflicto cuando llegó no sé si una embarcación submarina a Uruguay. Sí, ese fue el famoso Graf Spee o Graf Spee en 1939, que se le conoce como la Batalla del Río de la Plata. Ya, Fue una importante y de las primeras em, impactos de la Segunda Guerra Mundial en Sudamérica. En ese momento Uruguay se declaró neutral y por tanto los alemanes no podían abastecerse en puertos uruguayos, y cuando se retira el Graf Spee fuera del puerto del Uruguay, entra en combate con navíos británicos. Finalmente el comandante decide em, salvar a su tripulación, y muchos de ellos logran quedarse en Buenos Aires, incluido el capitán, quien finalmente se suicida, porque eh, la vida de un capitán está unida a la de su barco. Ese fue uno de los episodios más importantes. Han habido varias conjeturas sobre la batalla del Río de la Plata, acerca de que si fue una falla mecánica o si fue los propios alemanes los que eh, hundieron el Graf Spee. Y de hecho hay un punto interesante, hay varios historiadores uruguayos que han estudiado el tema sobre esta primera batalla. Ujú. ok, profe, gracias. No, gracias a ti, Pablo. ¿Hay alguna otra pregunta? Pienso que lo importante que tengamos en cuenta en este punto es las dimensiones. Estamos hablando de una guerra que se estaba librando en Rusia, norte de África, en el sudoeste asiático, en el Pacífico, en Australia, en eh, casi todo el Atlántico Norte, Atlántico Medio, hasta las costas sudamericanas. Entonces es una guerra de proporciones realmente enormes. Pensemos en el costo de vidas humanas y en el costo de recursos, de la magnitud de esta contienda destructiva. ¿Hay alguna otra duda, pregunta? Este
Estas láminas que vimos en la noche de hoy, ustedes las tienen en sus correos, así que las pueden examinar, pueden ver los mapas con más detenimiento, pero sí les recuerdo, importante, que puedan ver estos puntos de inflexión. Por ejemplo, la batalla de Stalingrado y la Operación Barbarroja fueron claves. Hay algunos historiadores que sostienen que la verdadera guerra mundial fue en el frente oriental y fue entre Rusia y Alemania, por lo brutal, lo cruento de este frente, en el cual la tasa de prisioneros fue muy baja cuando se le compara con las batallas o los prisioneros occidentales, es decir, estadounidenses o británicos eh, y alemanes. Bueno, estimados, entonces, ¿sí, Pablo? No, profe, ¿y usted qué opinión le merece de todo esto que está sucediendo entre Irán, Israel, este triángulo con Estados Unidos también? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Nos demuestra lo vigente que son los conflictos humanos. Estamos hablando de un conflicto del siglo XXI y con el pensamiento y las armas del siglo XXI. Y en el siglo XXI estas contiendas o guerras tienden a ser acotadas, limitadas, casi de intervenciones u operaciones quirúrgicas. Y eso es lo que nos demuestra el conflicto Irán, Israel, Estados Unidos. Eh, el presidente Trump lo ha llamado la guerra de los 12 días, pero sin lugar a dudas, es esta concepción de una guerra limitada, acotada, para evitar bajas eh, humanas. Y un punto importante desde la perspectiva geopolítica y estratégica es que el escenario de Irán solamente puede explicarse después de las lecciones de lo que ha sido el caso de Corea del Norte. Es decir, el caso de las armas nucleares de Corea del Norte, que ha sido un dolor de cabeza por no por la imposibilidad de la diplomacia de poder resolverlo, nos permite explicar y entender un poco más la respuesta con Irán. Pero como historiadores sabremos con mayor detalle cuando estén disponibles las fuentes documentales. Ok, profe, gracias. Estimados, no, gracias a ustedes. Espero que estén muy bien, que pasen una muy buena noche, que tengan salud y que compartan mucho con sus familias. Nos veremos la próxima semana. Cuídense mucho. Feliz noche, Mariana, Tomás, Pablo, Ana, David, Jonathan. Hasta pronto. Nos vemos. Chao, profesor. Muchas gracias. Chao, profe, gracias. Hasta luego, profe.